Aunque se han estado excavando yacimientos en Egipto durante siglos, todavía hay mucho por descubrir bajo la superficie. Desde una cámara oculta en la pirámide hasta los restos de un niño y sus 142 perros. He aquí las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Número 20. Cámara oculta en la pirámide de Khufu. El siglo XIX marcó un auge del interés por la antigua civilización egipcia. Ya en la década de 1830 se realizaron excavaciones en la Gran Pirámide de Giza. Fue en la década de 1830 cuando los investigadores llegaron a la conclusión de que la Gran Pirámide pertenecía al faraón Khufu. Sin embargo, a día de hoy, seguimos descubriendo hallazgos sin precedentes en la pirámide. El más reciente es una cámara oculta que no se habría encontrado de no ser por el avance de nuestra tecnología. Los arqueólogos han descubierto un enorme corredor de 9 metros de largo justo encima de la entrada de la pirámide. Esto ha sido posible gracias a las imágenes de rayos cósmicos. Este corredor recién descubierto ha despertado la imaginación de muchos, y algunos sugieren que podría haber sido utilizado para distribuir el inmenso peso de la pirámide o para aliviar la presión alrededor de otras estructuras internas. También hay quien cree que es un pasadizo a otra cámara, aún por descubrir dentro de la pirámide. Sé que tienes curiosidad, pero, por desgracia, puede que tardemos en saber la verdad sobre este túnel. Si te están gustando estos descubrimientos asombrosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. El santuario de 1700 años de antigüedad con halcones sin cabeza. Hemos aprendido mucho sobre el antiguo Egipto, pero uno de los aspectos más intrigantes de la civilización es su forma de culto. A medida que continuamos con las excavaciones hoy en día, seguimos descubriendo cómo alababan y veneraban a sus dioses. En 2022, arqueólogos egipcios descubrieron un santuario de halcones en Baroniki, un antiguo puerto del Mar Rojo. Se cree que tiene 1700 años de antigüedad y es uno de los lugares de culto más intrigantes hallados en la región. Entre los extraños descubrimientos, se hallaron 15 halcones sin cabeza en el lugar, junto con una inscripción críptica y bastante espeluznante que decía: «Es impropio hervir aquí delante». No sé ustedes, pero yo no me imagino por qué tendrían que escribir esa advertencia en un templo. Por otra parte, los antiguos egipcios tenían prácticas extrañas, así que probablemente no debería sorprenderme. Se cree que este templo estaba dedicado al dios Khunsu. En la antigua religión egipcia, es el dios de la luna, el tiempo y la curación. A menudo se le representa como un joven que lleva una coleta de juventud y el disco lunar sobre la cabeza. También se le asocia con los pájaros. Con este descubrimiento del santuario, los arqueólogos esperan que se revele más información sobre este dios y sus seguidores. Número 18. Momia envuelta en oro. La palabra momia se ha convertido en sinónimo del antiguo Egipto. Por eso, aunque asombroso, no hay nada inusual en el hallazgo de momias y en las excavaciones realizadas en la región. Sin embargo, esta momia en particular suscitó un renovado interés por su única peculiaridad. Estaba envuelta en oro, y se cree que es la más antigua. El año pasado se anunció el hallazgo de esta momia en la necrópolis de Saqqara. La momia, identificada más tarde como Akashapes, se hallaba en un sarcófago de piedra sellado en el fondo de un pozo de 12 metros, envuelta en capas de pan de oro que se le pegaban como los rayos del sol. El oro, un material que los antiguos creían que albergaba la esencia de los dioses, no era un mero símbolo de estatus, sino un conducto hacia lo divino. Akashapes, adornado con un brazalete de oro y una diadema, fue preparado para su viaje al más allá con meticuloso cuidado, reflejo de la creencia egipcia en el poder transformador del oro. Esta preparación tenía su origen en la idea de que en la muerte, como en la vida, se podía alcanzar un estado de existencia divina, uniéndose al panteón de dioses bajo la eterna vigilancia de la luna y el sol. Se cree que estos restos conservados tienen más de 4300 años, lo que posiblemente le convierte en la momia más antigua que hemos desenterrado hasta ahora. Número 17. Talleres de embalsamamiento y tumbas de Saqqara. La Saqqara ha vuelto a revelar uno de sus secretos: 2 talleres de embalsamamiento, uno para humanos y otro para animales, junto a 2 tumbas que arrojan luz sobre los intrincados procesos de momificación y las prácticas funerarias. Situados cerca del santuario de la diosa Bastet, conocido por las catacumbas de gatos momificados,
Estos talleres de embalsamamiento datan de la dinastía 20X, lo que revela una continuidad de las prácticas de momificación a lo largo de los siglos. Los talleres estaban equipados con lechos de piedra, vasijas de barro, sal de natrón, un ingrediente esencial para la momificación, lienzos y otras herramientas necesarias para el antiguo arte de preservar a los muertos. El descubrimiento también sacó a la luz 2 tumbas pertenecientes a sacerdotes de distintas épocas de la historia egipcia. Una de las tumbas pertenecía a un sacerdote de alto rango y se cree que data de la quinta dinastía del antiguo reino, hace unos 4.400 años, mientras la otra pertenecía a un hombre llamado Men-Kabair, enterrado tardíamente hace unos 3.400 años. Cada una de las tumbas también estaba decorada de forma diferente, con las paredes de la del sumo sacerdote adornadas con inscripciones que representaban escenas de cultivo, caza y otros aspectos de la vida cotidiana, mientras que la tumba de Kabir presentaba grabados que mostraban a los difuntos en diversas poses, subrayando la importancia de estos individuos en sus respectivas sociedades. Citando a Filomena Kunk, los egipcios creían que lo más importante que se podía hacer en la vida era morir. Quizá por eso sus tumbas y talleres de embalsamamiento se consideran importantes y prestigiosos. A diferencia de hoy, donde la gente considera la muerte algo trágico, los funerales se hacían respectivamente, pero con rapidez. Número 16. Retratos de momias. Ahora aquí es otro descubrimiento que pone de relieve la importancia de la muerte y cómo los difuntos fueron respetados y recordados en el antiguo Egipto. Los retratos de momias de Fayum, la reciente excavación en el yacimiento arqueológico de Gursa, en la región de Fayum, identificado por primera vez en 2016, reveló una estructura funeraria repleta de artefactos. Entre ellos se encuentran retratos de momias exquisitamente detallados y fotos de las personas detrás de las momias conservadas. Estos retratos, hallados por primera vez en más de un siglo, representan a los antiguos egipcios con realismo y belleza. Este reciente hallazgo incluye retratos notablemente conservados que representan a individuos con un realismo asombroso, algunos aún con expresiones que parecen transmitir su personalidad a través de los tiempos. Además, parece que estos retratos también mostraban el estatus social de la persona. Al fin y al cabo, contratar a un artista en aquella época solo podía permitírselo una persona de alto estatus. Aunque se encontraron retratos de personas enterradas en tumbas menos intrincadas y más sencillas, la mayoría de ellos no eran tan realistas ni tan grandiosos como los del escalón más alto de la época. Número 15. Lenguas de oro de momias antiguas. Hemos hablado de momias cubiertas de oro, pero se descubrió que estos restos tenían una característica peculiar. Estaban dotados de lenguas de oro. Un total de 16 de estas momias han sido desenterradas en Oxyrhynchus a partir de 2024. Al principio, los arqueólogos no sabían qué representaban estas lenguas doradas, pero hoy sabemos el motivo de estos brillantes accesorios. Lo más probable es que los antiguos egipcios utilizaran estas láminas de oro en forma de lengua como amuletos para asegurarse de que el difunto pudiera hablar en la otra vida, en particular con Osiris, el dios del inframundo. Una vez más, los antiguos egipcios creían que el oro era la carne de los dioses. Sin una lengua de oro, uno sería incapaz de hablar y conversar con los dioses a los que se enfrentaría en la otra vida. Una vez más, se trata de una práctica funeraria a la que muy probablemente solo podían acceder los más ricos de la época. Número 14. Túnel de 1.300 metros de largo bajo un templo. En 2022, Kathleen Martínez y su equipo de la Universidad de Santo Domingo descubrieron un túnel de 1.300 metros de largo bajo un templo en Egipto del período ptolemaico. Similar al túnel de Apolonos en Grecia, se cree que transportaba agua para la ciudad. Martínez especula que este túnel podría llevar a la tumba perdida de Cleopatra. Kathleen Martínez, quien pasó de ser abogada penalista a arqueóloga, lleva 15 años buscando la tumba de Cleopatra en el templo de Taposiris Magna. Durante este tiempo, ha descubierto un túnel y numerosos artefactos que revelan la vida en el antiguo Egipto. Cleopatra, una figura fascinante, es conocida por su papel en la historia egipcia y sus relaciones con Julio César y Marco Antonio. Su legado incluye esfuerzos por defender la independencia de Egipto y su habilidad lingüística,
que incluía el egipcio para comunicarse con sus súbditos. Cleopatra era una políglota culta, versada en idiomas como el griego, el latín, el troglodita etíope y el hebreo, entre otros. Además, destacó en campos como la astronomía, las matemáticas y la economía, y se cree que escribió un tratado médico. Fue una hábil política que utilizó la diplomacia y estrategias económicas para fortalecer a Egipto. Su reinado se caracterizó por revitalizar la economía y acumular reservas de grano. Aunque su tumba sigue siendo un misterio, su legado como símbolo de poder, inteligencia y belleza persiste en la cultura. Su descubrimiento sería un hito histórico. Número 13. Templo del Sol de Metrilla. Enclavado cerca de la bulliciosa metrópolis de El Cairo, los arqueólogos descubrieron el templo solar de Metrilla. Este yacimiento, que formaba parte de la antigua ciudad de Heliópolis, acertadamente llamada la Ciudad del Sol, ha desvelado recientemente sus secretos al mundo, gracias a los esfuerzos de un equipo de arqueólogos alemanes y egipcios. Heliópolis, faro de la antigua civilización egipcia, ha sido venerada durante mucho tiempo como centro de culto al dios del sol Atum. Sus raíces se remontan al período predinástico. Los arqueólogos han desenterrado restos de pavimentos hechos de ceniza blanca, construcciones de adobe y piedra cuarcita que datan de la época de Horemheb, el último faraón de la 18 dinastía de Egipto. Entre estos hallazgos, también se encuentran trabajos en piedra del reinado de Somtik II, gobernante de la 26 dinastía, secciones de pavimento de piedra caliza, una estatua real aún por identificar, la base de una estatua del rey Ramsés II y una gran inscripción grabada en granito rosa. Pero tal vez, la parte más intrigante del Templo del Sol que hemos descubierto hasta ahora fue el templo más antiguo que se encuentra directamente debajo de él. Esta estructura más antigua, que data de mediados del siglo XX a.C., fue descubierta debajo del conocido Templo Solar de Nueva Sara. El descubrimiento de sellos con nombres de reyes, docenas de jarras de cerveza intactas y partes de un umbral de piedra caliza y un pórtico de entrada entre las ruinas, ofrece una visión de la vida religiosa y social de los antiguos egipcios. El descubrimiento de este templo antiguo es significativo, ya que pertenecía a un periodo en el que se erigían templos solares para consagrar a los faraones como dioses mientras aún vivían, una tradición exclusiva de la Hue dinastía. En esta época se construyeron 6 templos de este tipo, aunque hasta ahora solo se habían identificado 2. Número 12. La tumba de una reina desconocida. En 2015, los arqueólogos que excavaban la necrópolis de Abusier tropezaron con la tumba de una reina desconocida hasta entonces, Kentukawi II. Su identidad no ha sido muy conocida en la historia egipcia, al menos hasta que se descubrió su tumba. Se cree que fue la esposa del faraón Neferefra, también conocido como rey Ranarefrit, que gobernó Egipto hace unos 4500 años, durante la quinta dinastía del Reino Antiguo. El descubrimiento de la tumba de Neferefra II en Abusier ofrece una visión vívida de la quinta dinastía del Antiguo Egipto. Encontraron utensilios de piedra caliza y cobre, revelando detalles sobre la vida en ese período. La Hue dinastía se destaca por sus innovaciones arquitectónicas y compleja estructura social y política. Se construyeron templos solares dedicados a Ra, destacando la importancia del culto solar en la sociedad egipcia. Los templos, como los de Usurkov y Nuseri en Abu Gora bin Abusir, exhiben un diseño innovador y una profunda devoción hacia Ra. Fue durante este periodo cuando Egipto contó con textos piramidales, el texto religioso más antiguo que se conoce inscrito en las paredes de las tumbas reales. También fue la época en que la formalización del gobierno y la administración dio lugar a una burocracia más eficiente. Los altos cargos ya no estaban restringidos a los miembros de la familia real, lo que indicaba una especie de democratización en la estructura de gobierno. Este cambio dio lugar a una documentación más detallada de esta dinastía en comparación con sus predecesoras. Dicho esto, el descubrimiento de la tumba de esta reina desconocida arrojó más luz sobre esta dinastía ya de por sí interesante. Si este video te está haciendo más conocedor, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. El dios de la diversión. En 2022, los arqueólogos descubrieron varias piezas de joyería de oro en un antiguo enterramiento egipcio. Entre ellas hay 3 anillos, uno de ellos con Bes, el dios de la diversión.
Parece una deidad interesante, ¿no crees? En el antiguo Egipto, el dios Bes era la personificación de la diversión y el disfrute. Sin embargo, también era el protector de los niños y se le consideraba un guardián durante el parto. A diferencia de los dioses típicos de la mitología egipcia, Bes tenía una apariencia única. Era un enano de cabeza grande, brazos largos y lengua protuberante. A menudo representada de forma amistosa y humorística, se creía que Bes ahuyentaba a los malos espíritus y garantizaba la seguridad y la alegría en los hogares. Su presencia era habitual en los hogares egipcios, en diversos objetos e incluso en las salas de maternidad, simbolizando su papel en la vida cotidiana y en los acontecimientos importantes de la vida. Número 10. Tatuajes protectores del parto. En el corazón del antiguo Egipto, en el seno de la comunidad artesana de Dr. El Medina, un fascinante descubrimiento desveló las arraigadas creencias y prácticas en torno al parto y la protección. Esta ciudad, que prosperó entre los años 1550 y 1700 a.C., fue el hogar de los trabajadores y sus familias que construyeron las majestuosas tumbas para la realeza egipcia. Es aquí donde los investigadores se toparon con los restos de mujeres adornadas con tatuajes protectores del parto. Los tatuajes, descubiertos en 2 momias femeninas de esta época, no eran meros adornos, sino que tenían un propósito importante. Una momia lucía un tatuaje que representaba un cuenco, un ritual de purificación, y a Bes, el dios egipcio conocido por proteger a mujeres y niños, especialmente durante el parto. La otra momia, examinada mediante fotografía infrarroja para preservar su envoltorio, presentaba un tatuaje con la cuña, o el ojo de Horus, junto a una imagen de Bes con una corona de plumas y una línea en zigzag debajo, que probablemente simbolizaba las aguas refrescantes utilizadas para aliviar el dolor durante el parto. Se creía que estos tatuajes servían como súplica de protección durante el proceso del parto, invocando la benevolencia de Bes para garantizar la seguridad de la madre y el niño. Número 9. Pirámides de Amenikemau. En 2017, los arqueólogos descubrieron una segunda pirámide con el nombre del faraón Amenikemau en Deshore, Egipto, que data de hace aproximadamente 3.800 años. Este hallazgo resultó especialmente intrigante porque ya se había encontrado otra pirámide con el nombre de Kemau. En 1957, el faraón gobernó durante el Reino Medio de Egipto. Desgraciadamente, no sabemos mucho sobre este gobernante, ya que su reinado fue breve, duró solo de 1793 a.C. a 1791 a.C. Mientras que a la mayoría de los faraones se les construyó una sola pirámide, al faraón Amenikemau se le construyeron 2. Por lo tanto, estas 2 pirámides siguen siendo un misterio para nosotros hoy en día. Número 8. Sistema de seguridad en Khufu. Aunque ya hemos excavado la pirámide de Khufu, ¿sabías que los arqueólogos descubrieron un primitivo sistema de seguridad dentro de sus confines? Sí, has oído bien. Parece que los constructores de hace miles de años se anticiparon a los saqueadores de tumbas. Esta seguridad, conocida como máquina primitiva, consiste en un sofisticado sistema de bloques, ranuras y ejes diseñados para frustrar a los posibles ladrones de tumbas. Los arqueólogos fascinados por este antiguo mecanismo de seguridad han explorado sus entresijos, revelando una red destinada a proteger el cuerpo momificado del faraón Khufu y sus tesoros. La pirámide de Khufu, construida hace miles de años, tenía un sistema de seguridad ingenioso con bloques de granito en ranuras y pozos descendentes para proteger la cámara del rey. Aunque la pirámide fue saqueada después del reinado de Khufu, algunos investigadores sugieren que su tumba y tesoros aún podrían estar ocultos dentro. El misterio permanece sin resolver. Número 7. Prótesis del dedo del pie. ¿Sabías que los antiguos egipcios utilizaban prótesis hace más de 3.000 años? Estás viendo el dedo del pie de El Cairo, descubierto en una acrópolis cerca de Luxor, y es una de las prótesis más antiguas y sofisticadas jamás encontradas. Se fabricaba con madera y cuero hace unos 3.000 años y se ajustaba meticulosamente al pie de su portador. Se cree que pertenecía a la hija de un sacerdote de alto rango y que se fabricó con sumo cuidado. ¿Por qué iba a importar un solo dedo? Los antiguos egipcios creían profundamente en el más allá y lo veían como una continuación perfecta de la existencia terrenal.
creían en la importancia de la integridad corporal, por lo que los embalsamadores utilizaban prótesis para recomponer y reunir el cuerpo. Entre las prótesis descubiertas, que incluían extremidades y otras partes del cuerpo hechas de materiales tan variados como lino, madera y resina, había dispositivos que podrían haber servido para fines prácticos durante la vida de sus propietarios. Número 6. El Rey de Plata. Todos conocemos a Tutankamón, y para muchos, el descubrimiento de la tumba de este joven faraón es uno de los mayores hallazgos del antiguo Egipto. Sin embargo, ¿sabías que hay otro faraón cuyos restos son más intrigantes? Un faraón llamado Sunesis I, también conocido como el Rey de Plata o el Faraón de Plata. Sunesis I gobernó durante el tercer periodo intermedio, una época marcada por la división y la inestabilidad política, con Egipto dividido entre la región del Delta, donde Sunesis ejercía el poder desde Tanis, y Tebas, que estaba bajo el liderazgo espiritual del sumo sacerdote de Amón. A pesar de la naturaleza fragmentada del gobierno egipcio durante esta época, el descubrimiento de la tumba de Sunesis I en 1940 por Pierre Monte reveló un nivel de riqueza y artesanía que sugería que la dinastía 21 era más poderosa de lo que se pensaba. Además, el reinado de Sunesis I destaca por su duración, ya que se cree que duró entre 41 y 51 años, una duración significativa que implicaba un periodo de relativa estabilidad y fortaleza bajo su mandato. Sus esfuerzos por construir y mejorar Tanis, convirtiéndola en capital, son evidentes en las estructuras y el templo a gran escala dedicados a la tríada de Amón, Mut y Kansu, que muestran su devoción a los dioses y su papel en el mantenimiento de la vida religiosa y política del Estado. A pesar de no haber sido perturbado por los ladrones de tumbas, a diferencia de muchos otros enterramientos egipcios, la tumba de Sunesis I no sobrevivió a las condiciones de humedad del Bajo Egipto y la mayoría de los objetos de madera y perecederos ya mostraban signos de deterioro. Número 5. Piedra alienígena. El Hapadia, un pequeño fragmento de piedra, fue nombrado en honor a Hipatia de Alejandría. Encontrado en el desierto libio, su origen y composición desconciertan a los investigadores. Contiene microcompuestos minerales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, ni en meteoritos, ni en cometas. La composición única de esta piedra, explorada por los científicos, sugiere que pudo formarse en un ambiente frío, alejado del calor del sistema solar primitivo, lo que desafía las teorías predominantes sobre la formación planetaria y los materiales del sistema solar primitivo. Lo que hace especialmente fascinante a la piedra Hapadia es su asociación con orígenes extraterrestres. Algunos investigadores proponen que podría ser la primera prueba tangible de una explosión de supernova de tipo 1. En este cataclismo, una estrella enana blanca acumula material de una estrella compañera hasta que sufre una explosión nuclear térmica. Este proceso, uno de los acontecimientos más luminosos del universo, esparce elementos recién formados por todo el cosmos, contribuyendo al ciclo cósmico de la materia. Y, sí, mucha gente también relacionó la Hipatia con los supuestos encuentros extraterrestres de los antiguos egipcios. Número 4. Perros y un niño pequeño. He aquí un hallazgo desgarrador. Recientemente, los arqueólogos desenterraron una escena de entierro dentro de la necrópolis Phaemoesis en Egipto. Esto no tiene precedentes. Aquí, los restos de un niño pequeño, que se calcula que tenía entre 8 y 9 años, fueron encontrados cuidadosamente depositados sobre los cadáveres de 142 perros. Este inusual hallazgo, datado entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, ha desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento. La mayoría eran cachorros, el 80% del total. Los restos de estos animales no mostraban signos de daño, lo que llevó a los investigadores a especular sobre la causa de su desaparición simultánea. La presencia de arcilla azul en los perros sugiere que podrían haberse ahogado debido a una inundación catastrófica, posiblemente relacionada con los embalses cercanos frecuentes en el antiguo Egipto. La relación del niño con los perros sigue siendo objeto de especulación. Es posible que se le encargara el cuidado de estos animales. Otro aspecto extraño del hallazgo es una bolsa de lino colocada alrededor de la cabeza del niño. A día de hoy, aún no se sabe la verdad sobre el niño y sus perros, cómo perecieron,
¿Y cuál era exactamente el papel del niño para con los canes fallecidos? Tal vez las arenas de Egipto revelen la respuesta en el futuro. Número 3. La momia de barro. En 2021, una extraña momia reveló una inusual forma de momificación que los antiguos egipcios utilizaban para abaratar costes. Se trata de la momia de barro. Como su nombre indica, sus restos no estaban adornados con oro ni enterrados en un gran sarcófago, sino que estaban envueltos en un capullo de barro. Este peculiar método de conservación, hallado en una momia que data de alrededor del año 1207 a.C., supone una desviación de las prácticas tradicionales asociadas a la momificación egipcia. Normalmente, los egipcios empleaban una sofisticada técnica de deshidratación y envoltura en lino, con el fin de preservar al difunto para la otra vida. Sin embargo, esta momia envuelta en barro sugiere un enfoque diferente, no documentado hasta ahora en los anales de la egiptología. El descubrimiento suscita varias preguntas. ¿Por qué se momificó a este individuo de tal manera? ¿Y qué nos dice sobre su sociedad? El barro, aunque abundante, es una elección inusual para la momificación, dada su asociación con la putrefacción y la impureza en muchas culturas. Sin embargo, en este contexto, parece haber sido utilizado deliberadamente como conservante, quizá como alternativa más barata o más fácil de conseguir que los materiales tradicionales. Esto podría indicar variaciones en las prácticas funerarias basadas en el estatus social, las costumbres regionales o incluso cambios en las creencias religiosas. Además, la momia resultó dañada tras la muerte y fue enterrada en el ataúd equivocado, originalmente destinado a una mujer. Esto planteó dudas no solo sobre la autenticidad de la momia, sino también sobre su identidad. Número 2. La carne momificada. En el antiguo Egipto, la momificación no era solo para humanos y animales. Los alimentos, sobre todo la carne, también se momificaban para el más allá. Los investigadores descubrieron costillas de ternera momificadas y otras carnes que se sometieron a procesos de conservación tan elaborados como los utilizados para las momias humanas y animales. ¿Por qué? En el antiguo Egipto, los alimentos preparados para los muertos se conservaban meticulosamente para la otra vida. Al igual que los procesos de momificación de humanos y animales, las tumbas de las personas de alto rango contenían ofrendas como costillas de ternera y rodajas de carne de cabra, tratadas con grasas y resinas para garantizar su conservación. Esta práctica subraya la creencia de los egipcios en una vida después de la muerte, en la que el difunto necesitaría sustento, lo que refleja su riqueza y la importancia de la comida en su viaje al más allá. Número 1. Ballena de 141 millones de años. Este año, los científicos descubrieron en Egipto una especie de ballena en miniatura llamada Tucidus reinensis. Con una antigüedad de 141 millones de años, esta criatura era una antigua especie de ballena en miniatura. Esta especie destaca por ser la ballena basilosaurida más pequeña conocida. Aunque su tamaño la hacía parecer adorable, al menos para ser una ballena, lo más probable es que se encontrara entre las criaturas más feroces del océano de entonces, con la misma dieta que los delfines modernos. Investigaciones posteriores revelaron que estas ballenas se alimentaban probablemente de calamares y crustáceos pequeños, a diferencia de la mayoría de las especies de ballenas actuales, que solo se alimentan de plancton. Se cree que esta criatura pesaba solo 180 kilos y medía unos 3 metros de largo. En comparación, las ballenas actuales miden entre 2,5 y 3 metros, y a veces más. El antiguo Egipto es realmente una civilización asombrosa. Gracias por vernos. Hasta la próxima.